El título de nuestra investigación es La ineficacia del sistema carcelario en Colombia durante los últimos años. Un análisis desde los principios del Estado social y garante de derechos humanos. Entonces, para este título tendremos en cuenta tres conceptos que son claves. Primero, la ineficacia. Segundo, sistema carcelario. Y tercero, los principios de un Estado social y garante de derechos humanos. Además, también con este título dejamos claro que nuestra investigación será realizada desde el marco de un Estado social. Entonces, entraremos a investigar, a estudiar cómo se ha estructurado y cómo se ha desarrollado el sistema penitenciario bajo este concepto. También partimos de entrada con un juicio de valor que es la aparente ineficacia del sistema carcelario. Esto es que con la investigación previa a nuestra investigación y con la investigación que hemos realizado y recolectado hemos avanzado en el proyecto, hemos descubierto que Colombia posee una tasa de criminalidad muy alta, tan alta que hace poco un estudio de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional ubicó a Colombia como el segundo país con la tasa de criminalidad más alta dentro de los países de las Naciones Unidas, solamente por debajo del Congo. Esto nos deja ver un reflejo de la aparente ineficacia que realmente obtiene el sistema carcelario en Colombia y que realmente no está cumpliendo con sus funciones. Respecto al problema y la pregunta de nuestra investigación, me permito leerla. ¿Cuáles son los problemas en la estructura del sistema carcelario en Colombia que no dejan cumplir su función en la prevención del delito, resocialización y protección de los derechos humanos? Reconociendo este contexto de problemáticas en el sistema penitenciario en Colombia, que no cumple con su función resocializadora, que tiene índices muy preocupantes, por ejemplo, tiene una tasa del 18.04% de hacinamiento, es decir, la capacidad de reclusos que tienen estos centros penitenciarios en Colombia se ve excedida en gran manera, poseen problemas en términos de déficit fiscal, poseen problemas en términos de reincidencia delictiva con una tasa del 28,2%, es decir, los reclusos salen y en vez de cumplir, tienen una gran tendencia a, a cometer nuevamente actos delictivos y recaer en estos centros penitenciarios. Y reconociendo estas distintas problemáticas del sistema penitenciario, que debemos llegar a analizar cuáles son las razones, los problemas institucionales, cuáles son los problemas presupuestales, cuáles son los problemas sociológicos e incluso de dinámicas intramurales que se realizan dentro de estos centros penitenciarios, porque por ejemplo, la mayoría de casos de reincidencia delictiva se lleva a cabo en dinámicas intramurales de estos centros penitenciarios, y también reconocer incluso, por qué no, los vacíos legales o los problemas propiamente dentro de la ley que impiden que estos centros penitenciarios y que el sistema penitenciario colombiano en general cumpla con sus funciones de resocialización y con ser un sistema garantista de derechos humanos en general. La hipótesis que planteamos, también la voy a leer. El comportamiento criminal en Colombia está influenciado por factores sociohistóricos, criminológicos, circunstanciales y por su propia cultura impregnada de violencia. Estos elementos juntos hacen de Colombia un país con una tasa de criminalidad alta. Teniendo esto en cuenta, y aún con el sistema carcelario funcionando, se vería viable eliminar dicho sistema en busca de otras alternativas que solucionen su aparente ineficacia. Aunado a esto, el sistema carcelario no mantiene una buena relación costo-beneficio frente al Estado, ni tampoco representa una disminución progresiva o un impacto importante en la resocialización y en las tasas de comisión del delito, derivando en una suerte de abandono estatal en términos no de utilidad o de inversión o redistribución, sino en general la comprensión estructural del sistema, de que el sistema debe ser reformado y de hecho eliminado. Comprendiendo entonces esta historia bélica que posee Colombia, que venimos de dinámicas de narcotráfico, de grupos al margen de la ley, de violencias incluso históricas, bipartidistas, de índole político en general, eh, por cuestiones de dinero, por cuestiones de criminalidad, eh, la mera existencia del sistema en general, del sistema penitenciario, debería implicar en una tasa, en una reducción en las tasas de violencia, en una reducción en las tasas de comisión del delito, en una reducción en las tasas de reincidencia, pero lo cierto es que todo lo contrario, la criminalidad sigue en incremento, existe una vulneración de derechos humanos dentro de estos mismos centros penitenciarios, existen problemas financieros, no existe una buena relación costo-beneficio en el sentido de que lo que le cuesta mantener a un preso al Estado respecto a las condiciones en las que se mantienen no son óptimas y no se mantienen de la mejor manera, de que la relación de que por cada preso que entra no es la misma relación de cada preso que sale, es decir, debería existir una correlación en términos de disminución de ingreso a las cárceles y lo es todo lo contrario, lo que hay es un aumento. Y en general,
no está cumpliendo la propia existencia del sistema penitenciario, no está cumpliendo con aumentar la seguridad en el país, lo que quiere decir que un sistema ineficaz no debe mantenerse y debe ser reformulado, debe ser de hecho eliminado, porque no le está funcionando al país y en términos de dinero lo que se está es costando al erario público sin generarles soluciones ni mejorías en términos de seguridad. Siguiendo con los objetivos de nuestra investigación, el objetivo general de este proyecto es estudiar la estructura del sistema carcelario en Colombia durante los últimos años, de acuerdo a su función resocializadora preventiva del derecho y garantiza los derechos humanos de los reclusos. Primer objetivo específico, identificar la conformación jurídica del sistema penitenciario en Colombia. Lo que queremos con esto es identificar cuáles son las normas, cómo está conformado jurídicamente el sistema penitenciario, a qué ministerio pertenece, cuáles son los asignamientos presupuestales, quién dirime, quién asigna los puestos dentro de su propia conformación, cuáles son las limitaciones legales o las garantías o los principios bajo los cuales se rige este sistema. Eso es lo que queremos analizar holísticamente, toda la conformación jurídica de este sistema. Pasando a la metodología de nuestro proyecto de investigación, este contará con un método mixto, cualitativo y cuantitativo. El método cualitativo nos llevará a conocer y a explicar a profundidad el funcionamiento del sistema carcelario en Colombia y además a precisar sus problemas. El método cuantitativo nos llevará a recopilar datos para de esa manera precisar el estado actual del sistema carcelario en Colombia. Pasando a las técnicas de estudio, contaremos con un estudio bibliográfico a través del IMPEC u otras instituciones pertinentes. El tercer objetivo es proponer un nuevo sistema viable jurídicamente diferente al penitenciario que garantice los derechos humanos, la resocialización y la prevención del delito. Lo que queremos proponer es un nuevo modelo penitenciario o un nuevo modelo respecto al control del delito en Colombia, en principio que esté ajustado al ordenamiento jurídico y que garantice el cumplimiento de los objetivos de resocialización, de respeto a los derechos humanos, de buena relación costo-beneficio, etcétera, explorando modelos que ya existen o incluso cambiando los principios que rigen al propio. Por ejemplo, en Holanda el sistema que se maneja no es un sistema de reclusión en general, sino más bien es un sistema de acompañamiento psicológico. Es decir, las personas que entran allá no entran simplemente a ser privadas de la libertad, sino más bien se encuentran en un contexto de acompañamiento por parte de un psicólogo y por parte de distintos especializados que llevan un proceso específico con esta persona, comprendiendo que la actividad delictiva no son hechos aislados, sino que más bien responden a situaciones económicas o a situaciones personales muy específicas que llevan a que esta persona cometa una conducta delictiva o una conducta desviada. El acompañamiento en ese sentido garantiza que cuando esta persona salga del centro de reclusión no vuelve a cometer los delitos. Y esto sí implica una mejoría en términos de la seguridad para el país. También cambiar el paradigma respecto a cuestiones que suceden en el sistema colombiano, como el populismo punitivo. Este pensamiento y estas directrices que se han realizado respecto a que el aumento de penas implican algo y la realidad es que no. Desde la teoría de Beccaria lo podríamos analizar incluso respecto a que el aumento o la dureza en las penas no tiene nada que ver en la disminución del delito, sino que deberíamos enfocarnos más bien en fortalecer las instituciones para evitar la impunidad y eso sí tendría una directa incidencia en la disminución del delito. Pasando a la metodología de nuestra investigación, esta contará con un método mixto, cualitativo y cuantitativo. El método cualitativo nos llevará a conocer y a explicar a profundidad el funcionamiento del sistema carcelario en Colombia y además nos llevará a identificar sus problemas. El método cuantitativo nos llevará a recopilar los datos para de esa manera precisar el estado actual del sistema carcelario en Colombia. Pasando a las técnicas de estudio, realizaremos un estudio bibliográfico a través del IMPEC u otras instituciones competentes. Además, analizaremos documentales de que Colombia y Latinoamérica entera han sido foco de estudio para analizar la estructura y la conformación de estos sistemas carcelarios. Y por último, haremos entrevistas a reclusos, a familiares de reclusos y a personal de esas instituciones. Para terminar, el tipo de enfoque de nuestro proyecto es analítico y explicativo. Muchas gracias por su atención.